Voy a continuar con el siguiente capítulo que se titula Hong Kong y China, un futuro posible para América Latina. Le doy la bienvenida a su autor, nuestro querido Pedro Isen, quien es maestro en teoría política y en economía y ciencia política y cofundador y director ejecutivo de Sescos. Adelante, Pedro. Muchas gracias, buenos días. Es un gran honor para mí estar desde aquí, desde Montevideo, en contacto con ustedes. Quería agradecer muy especialmente a la Fundación Naumann, a Relial, al extraordinario trabajo de Silvia, de Sandra, de Andrea, de Brenda y especialmente también a los coautores, a los investigadores. Muchas gracias. Bueno, entonces esta presentación se llama Hong Kong y China, un futuro posible para América Latina, y en ese sentido el objetivo que hemos intentado plantear es recurrir a esta particular y reciente experiencia que ha acontecido en Hong Kong, particularmente desde 1997 en adelante, para entonces intentar desarrollar una perspectiva comparada sobre las posibles amenazas para las democracias, para las sociedades abiertas, medianas y pequeñas, que supone, que ha supuesto esta creciente aspiración de integrarse con la segunda economía del mundo, ¿no? Y en ese sentido partimos planteando tres preguntas que abren interrogantes más eh, y que no necesariamente intentan cerrarlos. Bueno, primero partimos preguntándonos qué ha sucedido efectivamente en Hong Kong, insisto, particularmente desde 1997 en adelante, cuando se institucionaliza el traspaso eh, de la isla y la región a China. Como segunda pregunta, nosotros nos preguntamos si es posible repensar esta relación causal que ha habido y hay entre libertad y prosperidad, para ahora, a partir de la prosperidad o del empoderamiento alcanzado por este régimen represivo, para preguntarnos entonces si es posible ahora pensar o repensar una nueva secuencia que va de la prosperidad de estos regímenes represivos a la creciente falta de libertad o deterioro de los derechos individuales en el mediano y largo plazo, principalmente en las pequeñas y medianas sociedades abiertas y democracias. Y la tercera pregunta que quería compartir con ustedes, bueno, ¿en qué medida, asumiendo que lo anterior es cierto, ¿no? que intentaré argumentar que hay allí una nueva secuencia para pensar y repensar esta cuestión, ¿en qué medida esta experiencia hongkonesa, lo que ha pasado en Hong Kong, es pertinente para los países pequeños y medianos de la región, de América Latina, para las democracias pequeñas y medianas, particularmente pensando en el caso de Uruguay, que tiene por parte del 99% de su clase dirigente una fascinación por intentar llevar a cabo un acuerdo de libre comercio con este régimen represivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué ha pasado en Hong Kong? Y Hong Kong, particularmente desde 1997 en adelante, ha vivido un proceso de integración comercial que le ha generado, por cierto, importantes beneficios materiales en el corto o mediano plazo y enormes perjuicios institucionales, es decir, un enorme deterioro de los derechos individuales, para decirlo en forma más contundente, en el mediano y largo plazo. Es decir, ahora, ¿no? Un punto importante que querría remarcar es que hemos llegado al largo plazo y que en un punto a largo plazo siempre llega. Y en ese sentido, la información que ustedes ven en el gráfico a la izquierda de vuestra pantalla y en la tabla a la derecha de la misma, bueno, es información que muy probablemente la mayoría de los aquí presentes tengan, pero es bien pertinente remarcar. Es la evolución del Producto Bruto de China a la izquierda como porcentaje del Producto Bruto Mundial. Ahí tenemos en línea naranja a China y en línea azul a Hong Kong. China ha pasado en este fenomenal proceso muy inédito en la historia de la humanidad de ser el 2,3% del producto del mundo a ser casi el 19 un par de años atrás. Ahora ha retrocedido un poquito en un contexto donde Hong Kong ha permanecido siendo alrededor del 0,27, 0,30, 0,33 del Producto Bruto Mundial, un número que, por ejemplo, se repite en distintos países pequeños y medianos, sobre todo medianos
de nuestra región. Y en ese contexto entonces nosotros decimos que ha habido un fenomenal proceso de integración en donde en la tabla de la derecha ustedes podrán ver en la primera columna eh, el comercio con China de Hong Kong y el comercio de Hong Kong como porcentaje de su propio Producto Bruto, por ejemplo, en 1997 y en el 2022, ustedes verán ese 36 entre paréntesis, es el porcentaje del comercio exterior que Hong Kong realizaba con China en un contexto donde, y está bien escrito el número y es muy impresionante, el comercio exterior de Hong Kong, es decir, la suma de exportaciones más importaciones, ha representado en 1997 el 233% del Producto Bruto de Hong Kong. Está bien escrito, no hay un error allí, y el número crece para el 2022, mientras el 36% del comercio exterior de Hong Kong era con China en el 97, eso se traduce en 50% en el 2022 y por cierto, Hong Kong ha crecido su comercio exterior como porcentaje del Producto Bruto Interno de 233 a 384%, nada menos. Es decir, esto indica a partir de 1997, un proceso que por cierto sucedía también desde antes de esa fecha, un creciente y profundo intercambio comercial y económico entre China y Hong Kong, en un contexto donde en la tercera columna ustedes verán cómo ha evolucionado el ingreso per cápita de Hong Kong medido en paridad de poder de compra. Es un indicador de bienestar, no es el único, pero es representativo, así que en ese contexto, en ese corto mediano plazo de creciente integración comercial, sucedía una mutua prosperidad en ambas partes, en un contexto en donde en ese corto mediano plazo también sucedía una creciente asimetría, ¿no? Lo que muestra el gráfico de la izquierda, que no era un problema en tanto las cosas iban bien, en tanto todos íbamos prosperando en esta dinámica y lógica de asociación comercial con Beijing, con la China continental. El indicador de la columna del medio, del ranking de libertad de prensa, es un indicador institucional, hay otros, y hay distintos, y la mayoría muestra que, y miren qué interesante este número, que insisto, es una síntesis, obviamente no es el único, pero es representativo de la cuestión. Cómo se comportan institucionalmente los indicadores en el corto medio versus el medio largo en este derrotero que marcamos nosotros desde 1997 en adelante. Mientras Hong Kong se integra con China, mientras hay una mutua prosperidad y sucede eso en medio de una creciente asimetría de tamaño, justamente entre el tamaño de una economía y la otra, en el corto mediano plazo las instituciones, la fortaleza de los derechos individuales no sufren mucho. Sufren eventualmente marginalmente. En algunos indicadores como en este, ustedes podrán ver en el mediano plazo un deterioro del índice de libertad de prensa, en tanto Hong Kong estaba en el 18º lugar en 1997 y pasa al 34º, por ejemplo, en el 2010. Pero la explosión en el deterioro de los derechos individuales o en el impacto en la calidad institucional de Hong Kong a partir de distintos indicadores sucede en el mediano y largo plazo, es decir, en el presente. Eh, es decir, una situación en donde en el corto mediano plazo hay evidentes beneficios materiales para Hong Kong, y por cierto, no solo para Hong Kong, en su proceso de integración con China, y en donde en ese recorrido que van entre el mediano y largo plazo, las instituciones no sufren. Pero cuando sufren, sucede allí una explosión, y entonces nuestro punto será, en verdad, nuestra especulación es que probablemente sea demasiado tarde. Y en ese sentido, entonces, nosotros introducimos esta cuestión de cómo pensar esta situación inédita, a qué aparato conceptual recurrir, qué representa esta situación de los fenomenales beneficios materiales en el corto plazo versus los crecientes costos institucionales en el mediano y largo plazo. Y representa un cambio relevante que me parece pertinente intentar profundizar. Y en ese sentido podemos recurrir a este índice que ha desarrollado el Atlantic Council, que no es el único que estudia esta relación, pero que es reciente y está bien hecho, se los recomiendo. En este índice
que se llama Libertad y Prosperidad, donde el Atlantic Council confirma la causalidad principalmente en el mediano y largo plazo entre libertad y prosperidad. Es decir, para recurrir a indicadores precisos que marca y demuestra este índice, y por cierto otros trabajos, otros trabajos también, que la libertad en el 2006, por cierto, impacta en la prosperidad en el 2007, por ejemplo, pero más aún lo hace en el 2010, en el 2015 y más aún lo hará en el 2020. Es decir, hay una relación causal que se profundiza en el mediano y largo plazo. Y esto para los liberales clásicos es algo sumamente intuitivo. Por cierto, hay una relación entre libertad y prosperidad. Por cierto, la libertad impacta crecientemente en la prosperidad, más aún en el mediano y largo plazo. Y en definitiva, nuestro punto, yo creo que un punto interesante para profundizar, es que la experiencia de Hong Kong nos ayuda a pensar, a repensar ahora la secuencia e introducir la secuencia inversa. Es cierto, el mundo ha prosperado y mucho a partir de la libertad que ha surgido principalmente desde la caída del muro de Berlín en adelante. Ese proceso de integración, ese proceso de apertura, esa vigencia del libre comercio impactado en el corto, mediano y largo plazo en la prosperidad. Pero ahora esta prosperidad, ¿cómo ha impactado esta prosperidad en este particular régimen represivo, en este empoderamiento de este régimen represivo que ha pasado de ser el 2,3 del Producto Mundial al 19? Ahora esta prosperidad, nosotros a partir de la experiencia de Hong Kong, hipotetizamos para intentarlo también pensarlo en clave de otros países. Ahora esta prosperidad, esta fenomenal prosperidad o empoderamiento alcanzado por este régimen represivo, va a impactar crecientemente en el mediano y largo plazo en la falta de libertad, ¿no? En el unfreedom de las sociedades abiertas, particularmente en aquellas pequeñas y medianas, como efectivamente es el caso de Hong Kong. Entonces sostenemos que el impacto que puede tener en las futuras libertades de las pequeñas y medianas sociedades abiertas una dictadura grande, próspera y empoderada como China, cuando comercia y se integra con sociedades abiertas, pequeñas y, medianas. Y en ese sentido, aquí nosotros podemos recurrir a dos gráficos, hay muchos otros, y es bien interesante ver esta secuencia de From Prosperity to Unfreedom, de la prosperidad a la falta de libertad. Es decir, este empoderamiento, prosperidad alcanzado por este régimen represivo, por esta dictadura, impacta, repito, en el mediano y largo plazo, ha impactado en las libertades de Hong Kong, y cuando esta dinámica se consolida, aquí puse muy poco lo que puede hacer la sociedad de Hong Kong, tal vez no sea tan poco, pero es muy costoso, es crecientemente costoso. Hay allí una experiencia para aprender. Lo que pasa hoy en Hong Kong no es que sea de imposible reversión, pero a la sociedad civil hongkonesa le va a costar mucho volver a recuperar el estado de las libertades individuales que tenía, por ejemplo, en 1997, incluso en el 2000. Rápidamente, sé que me estoy, en estos gráficos lo que mostramos, y hay otros, y obviamente la data es muy diversa y cuantiosa, es a la izquierda la evolución de China como porcentaje del producto global en el eje X, y de Hong Kong en el Human Freedom Index del Cato Institute, que es otro indicador institucional. Lo que ustedes pueden ver aquí es que esto es del 2008 en adelante, el Cato hace este trabajo, ese primer indicador allí abajo es 2008, donde Hong Kong se encuentra primero en este índice del Human Freedom. Está primero en los sucesivos años, empieza a empeorar, pero después hay una explosión en el empeoramiento, en el deterioro de sus libertades individuales en estos últimos 3 años. Es un impacto revirtiendo esta lógica del índice de Freedom and Prosperity para ahora pensar la dinámica de From Prosperity to Unfreedom, es un impacto en el mediano y largo plazo. Y entonces cuando a una sociedad comparativamente pequeña como la hongkonesa le explota esta situación, un deterioro consolidado de los derechos individuales, es, como mencionaba, no imposible, pero crecientemente difícil, crecientemente costosa la reversión. Rápidamente, la derecha ustedes ven también la relación entre la evolución de China como porcentaje del Producto Bruto Global en el eje X y la evolución del índice de libertad de prensa que habíamos mencionado
con Hong Kong. Los dos indicadores, los dos puntitos que se encuentran arriba a la derecha, son los dos últimos años. Ustedes pueden ver un creciente deterioro, como veíamos en la tabla anterior, en el índice de libertad de prensa, pero podemos ver una explosión en, en, en ese mediano y largo plazo, es decir, perdón, es decir, eh, hoy. Eh, entonces, Hong Kong es la primera comprobación, creemos, contundente de la relación entre crecimiento económico de corto y mediano plazo y deterioro, como mencionábamos, de las libertades individuales en el mediano y largo plazo. Rápidamente, ¿por qué es pertinente, por qué sería pertinente o relevante lo que ha sucedido en Hong Kong para nuestra región, especialmente para las democracias sólidas, pequeñas y medianas, básicamente para Uruguay y Chile, principalmente para Uruguay, Chile y Costa Rica, ¿no? Bueno, en parte por una obviedad, porque justamente Hong Kong tiene un recorrido histórico suficientemente extendido desde el 97 en adelante, que nosotros no tenemos, ¿no? Esta ventaja cronológica, y porque se están dando similares procesos de integración comercial, donde hay fenomenales beneficios materiales de corto plazo en medio de una creciente asimetría de tamaño. Es decir, es posible que muchos en la región estemos viviendo nuestro propio 1997 sin saberlo o parcialmente sabiéndolo, y eso significa, yo creo, creemos, una gran irresponsabilidad. Entonces, reforzando el punto, porque a partir del recorrido realizado por Hong Kong es posible entonces relacionar esta sospecha que teníamos en el pasado, donde hay un crecimiento económico en el corto mediano plazo ligado a un deterioro de los derechos individuales en el mediano largo plazo. Por último, porque contribuye a repensar el papel de la distancia. Esto es algo para profundizar, y sé que no tenemos tiempo, pero nosotros pensamos, bueno, está bien, eso sucede en Hong Kong, pero ¿qué tiene que ver Hong Kong con nosotros? Porque estamos extraordinariamente lejos. Y en verdad es cierto que estamos lejos, pero cada día más cerca. La cuestión no es que estamos lejos, la cuestión es que estamos cada día más cerca, porque el mundo se achica por cuestiones tecnológicas, pero sobre todo por esta pasión, esta fascinación que tenemos, yo creo irresponsablemente, para profundizar la integración comercial con China. La cuestión no es que estamos lejos, es que estamos cada vez más cerca. Por último, no son conclusiones, son apenas algunas consideraciones que en parte repiten lo que he mencionado. Bueno, el estado de deterioro de los derechos individuales en Hong Kong es un antecedente cronológico pertinente, necesario para cualquier discusión rigurosa sobre los beneficios y perjuicios que en el mediano largo plazo tienen un proceso de integración con China. Es muy pertinente, estamos en el 2024, somos hijos, ¿no?, de la década del 90, los muchos que estamos aquí, otros no, ¿verdad? Otros son más jóvenes. Aquella gran bonanza de la primera década del siglo XXI, esas grandes oportunidades comerciales eran aquel corto plazo, pensando que el largo plazo es difuso, pero siempre llega. Puede tardar un poco más, pero siempre llega, y es pertinente esta enseñanza, yo creo, para distintos gobiernos de la región. Por último, repito, la cuestión esta de la distancia, que nos interesa particularmente para intentar profundizar. ¿Por qué en Occidente tomamos con distancia y normalidad la violación de los derechos individuales en Hong Kong, ¿no? ¿Por qué vemos eso y no nos horrorizamos? Y seguimos caminando como, bueno, en verdad, lo que le ha pasado a esta gente es terrible, pero poco y nada podemos hacer, y estamos muy lejos. ¿Por qué no lo asociamos a algo que podría pasarnos también a nosotros? Y yo creo que porque tenemos esta confusión, ¿no?, con la definición de la distancia, ¿no? En verdad no estamos lejos, estamos cada vez más cerca. Muchas gracias por su atención.